Bueno, buenas noches, chicos, chicas, médicos. Bienvenidos a este webinar. Este, la doctora Jessie nos estará impartiendo esta plática. Nos tardamos un poquito, una disculpa porque estaba muy buena la plática en el previo, pero ya estamos aquí. Entonces, pues cedo la palabra a la doctora Jessie. Muchas gracias, Moni, y gracias por esta invitación. Quiero agradecerle a Omar por esta invitación para participar en un tema tan bonito como lo son los cuidados paliativos. Para mí, como te platicaba, no es una gran oportunidad de hacer una diferencia al final de la vida de nuestros pacientes y de las personas, ¿no? Que tal vez por ahí no se sabe mucho de lo que esto representa en la vida y lo que muchas veces buscamos. Y pues bueno, el día de hoy tengo mucho que contarles acerca de los cuidados paliativos y de lo mucho que podemos hacer para que esta transición y el final de la vida de nuestros pacientes sea un proceso en donde nos aseguremos de que nuestro paciente no tiene dolor, no tiene sufrimiento o que hemos agotado todas las herramientas que tenemos a la mano para evitar que esto suceda. El día de hoy estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un tema que para mí es muy interesante. Este tema es una oportunidad de hacer un cambio en la vida de nuestros pacientes que tienen al final de su vida muchas veces o durante algunas enfermedades que son crónicas, patologías o padecimientos que pueden ser muy complicados y que requieren de todo nuestro esfuerzo terapéutico para mejorar de una forma integral su calidad de vida. En realidad, muchas veces le dejamos de prestar atención a esos pequeños detalles que pueden hacer la gran diferencia y nos concentramos muchísimo en tratar de prolongar la vida de nuestros pacientes y no nos aseguramos de que en esta prolongación o en esta extensión tengan todo lo que requieren para ser igual de felices que lo fueron al principio de su vida. Tenemos que comprender que el bienestar de estos pacientes depende básicamente de nosotros y de lo mucho que comprendemos cómo pueden sentirse frente a algunas enfermedades. Entonces, el día de hoy quiero acompañarlos en esta guía de cuidados paliativos para poder dar un manejo integral de nuestro paciente y permitir que esos últimos momentos sean de los mejores recuerdos que nuestro gato se puede llevar al más allá o a donde sea que vayan los gatos. Vamos a platicar de varias cosas. Vamos a platicar de los cuidados paliativos y su importancia, de evaluación del dolor y la calidad de vida de los pacientes. Vamos a hablar, desde luego, de los cannabinoides. Vamos a hablar de cómo utilizarlos en algunas enfermedades, pero me quiero concentrar en decirles que todo lo que voy a compartirles de los cannabinoides es de medicina basada en evidencia. Escuché por ahí mucho no hay mucha información, no hay mucha información, y yo me sumergí en un mundo de información en donde decía, nunca voy a terminar de leer todo esto. Finalmente, vamos a platicar de un par de cosas que son bien importantes que tienen que ver con la ética de la toma de decisiones del uso de los cannabinoides en los gatos. Y bueno, en realidad, hoy por hoy vivimos en una sociedad en la que la mayoría de los escenarios no quiere hablar del final de la vida o de la muerte, ¿no? En realidad, cuando escuchamos el tema de muerte o de cómo vas a morir, te empiezan a decir, no hables de eso, no hay que hablar de eso, ¿no? Es de mala suerte, lo atraes, o en concreto, las personas evitan a toda costa hablar de un tema que es algo que tenemos todos los seres vivos asegurado, que vamos a morir, ¿no? Entonces hay ahí como una especie de puerta cerrada que impide que lleguemos a ese punto en donde podamos expresar libremente cómo es que queremos o cómo visualizamos el tema de la muerte. Y el escenario clínico no está fuera de esta forma en la que la muerte se ve en la sociedad. En realidad, también es un tabú en la parte clínica. En las universidades o las ciencias de la salud nunca nos hablan de este proceso de morir y mucho menos nos hablan de cómo hacer un acompañamiento para nuestros pacientes al final de su vida. No nos dicen cómo es que estos pacientes requieren hacer un manejo para que esta transición sea lo más pacífico que se pueda.
Además de que académicamente y profesionalmente, el que una enfermedad evolucione o que llegue a la muerte muchas veces representa un fracaso terapéutico, ¿no? Y lo vemos cuando hay pases de guardia. Muchas personas están así de haciendo todo lo imposible para que durante su guardia no se muera, ¿no? Así de yo pasé la guardia, no se me murió a mí, como si fuera un triunfo. Y muchas veces hacemos hasta lo imposible porque parece ser que el paciente muera es algo muy malo o algo indeseado. Y pues bueno, vienen aquí cosas sensibles como la obstinación terapéutica, como la futilidad, poner tratamientos que en realidad no van a ser útiles para nuestros pacientes. Acompañar a un paciente durante su enfermedad y durante su proceso de morir, en realidad es un privilegio para nosotros los veterinarios, ¿no? Los veterinarios tenemos aún esta posibilidad de hacer eutanasias y muchas veces es el primer recurso que utilizamos y debería ser un recurso que esté muy, muy, muy adelante cuando el sufrimiento del paciente en realidad ya es inevitable a pesar de todos los esfuerzos que vayamos a hacer. No que ya está sucediendo, sino que hemos hecho todo y que lo que sigue después de esto probablemente conlleve un sufrimiento. Tenemos que reconocer la necesidad de tener muchas herramientas para acompañarlo, porque de esto depende que nosotros sintamos incluso satisfacción laboral. Cuando nosotros no tenemos todas estas herramientas, podemos tener frustración, podemos llegar a ese burnout del que muchos veterinarios hablan o tienen, o incluso a esta fatiga, ¿no? Por compasión con la que muchos de los veterinarios viven y que desafortunadamente hace que terminen con sus vidas por sentir que nunca hicimos lo suficiente por nuestros pacientes. Les puse aquí abajo una pequeña cita, es de Adam Smith, y una pequeña nota. Adam Smith es un filósofo y en su teoría de los sentimientos morales, imagínense, desde 1700 concebía la empatía como una capacidad humana. La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de otro ser bajo una circunstancia específica y hacernos una visualización mental de cómo se está sintiendo. Es una cosa muy bonita la empatía. Y bueno, creo que la empatía es algo que constantemente pasamos los veterinarios viendo cómo están nuestros pacientes a lo largo de su vida, ¿no? Tanto para bien como para mal. Los médicos veterinarios estamos en una posición que es muy, muy privilegiada para mejorar la calidad de vida de los animales. Hemos visto cómo han pasado de ser algo del patio a ser parte de la vida de las personas. Por primera vez en la historia tenemos muchísimas especialidades médicas como lo tienen en la medicina humana. Tenemos a los anestesistas, tenemos a los médicos que se dedican a la oncología, a los oftalmólogos, tenemos médicos especialistas en el manejo avanzado de heridas y tenemos cada vez más especialidades que permiten que los animales, en este caso específicamente los gatos, tengan esta oportunidad de acceder a especialidades tan avanzadas como lo son en la medicina de humanos. Y aplicamos a los animales todas estas capacidades, todas estas herramientas que se tienen para preservarlos junto a nosotros y prolongar lo más que podamos sus vidas. Y es que conforme se vuelven un ser de nuestra familia o un integrante de nuestra familia, nuestro compromiso moral hacia ellos también incrementa. Y el deseo es que permanezcan en nuestras vidas, pues todo el tiempo que sea posible, agotando todas las herramientas. Y es que, a diferencia de lo que hace mucho se creía, los gatos, los perros y muchos animales sufren. Tienen miedo, tienen dolor, tienen angustia, tienen ansiedad, tienen distrés. Y es que los gatos se ha visto que pueden tener incluso miedo a que les duela, miedo a que les toquen una zona dolorosa, no solo por una reacción o un condicionamiento operante, sino porque saben que esa situación puede ser o resultar dolorosa. Los gatos no pueden entender los conceptos de vida o muerte, no los tienen tan claro como nosotros, ¿no? Nosotros sí sabemos que vamos a morir, a diferencia de los gatos o los animales. Nosotros somos los únicos que podemos tener clara la imposibilidad del ser. O sea, tenemos claro que un día ya no vamos a existir, ¿no? Los gatos, a diferencia, no comprenden esta vida extra. No pueden tener claro que va a haber un extrita después de la quimioterapia o que es para mejorar, ¿no? Y pues hay razones para creer que los humanos, igual que los gatos,
pues también tienen miedo del dolor, más que tener miedo a la muerte. De hecho, platicaba con Moni antes de conectarnos que las personas tendrían menos miedo de morir si supieran que su muerte va a ser una muerte pacífica, ¿no? Si supiéramos que va a ser así todo zen, que nuestra transición va a ser tranquila con las personas que amamos, sin agonía, sin dolor, sin sentir que nos quedamos sin aire. Y de esta forma las personas dejarían de pedir tantas eutanasias como lo hacen hoy por hoy, ¿no? Si nos dijeran, así va a ser la muerte, bien tranquila, todos diríamos, bueno, está bien, no quiero una eutanasia, ¿no? Si voy a pasar por ahí sin tener que sufrir, pues bueno, ya está, lo aceptamos. Pero somos conscientes de que vamos a morir y muchas veces el miedo real se trata de justo, ¿no? Morir sin dolor, queremos no morir, que en esa agonía, el cáncer, sabemos que muchos de los miedos justamente es el padecimiento de dolor que se tiene durante las últimas etapas de la enfermedad. Y bueno, los gatos, como les decía, no comprenden el posterior, solo tienen su aquí y su ahora. Y pues pensando un poquito más en estas corrientes filosóficas, si los gatos no tienen alma y solo tienen su aquí y su ahora, pues tenemos que asegurarnos de que su aquí y su ahora sea super nice, sea increíble y que si de verdad no tienen alma y solo las personas tienen alma, y esto les digo, es ya unas corrientes filosóficas, pues yo diría, entonces seguro el alma está en un cromosoma, ¿no? Por ahí pegado. Y pues bueno, regresando a que si no tienen alma, pues tenemos que asegurarnos de que su única estancia en este lugar sea súper increíble y que su serie final de aquí y ahora, al final de su vida, pues no sea una serie de agonías, ¿no? Conforme los gatos se perciben como un miembro de la familia, empezamos a generar vínculos que están basados en el amor y hablamos de la responsabilidad afectiva, ¿no? Estos vínculos basados en el amor imponen conjuntos muy altos de estándares estrictos de tener un deber hacia ese ser. Y en medida en que este deber es grande, se busca prolongar a toda costa y hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para que nuestro paciente tenga una vida muy prolongada. Los cuidados paliativos entran en este lugar en donde tenemos que garantizar que los gatos sean atendidos de una manera ética al final de sus vidas. De hecho, debemos preguntarnos, pues muchas veces, ¿hasta dónde? ¿No? Y esa es una línea muy delgadita. Sé que todos nosotros hemos pasado por ahí, cuando nos dicen, ¿y usted qué haría? Y en su lugar, si fuera su gato, ¿qué haría? Y empezamos a perder la luz, ¿no? Y la claridad. Los cuidados paliativos nos dan esta esperanza, esta luz de qué hacemos mientras tanto, ¿no? Mantener en todo momento el respeto por la protección de los derechos y la dignidad del gato va a ser parte fundamental de estos cuidados paliativos, porque justamente la Declaración Universal de los Derechos de los Animales contempla que se deben hacer cuidados paliativos o realizar una eutanasia en estos pacientes. Y aquí vienen algunas preguntas, por ejemplo, las condiciones de una buena muerte solo se encuentran en los últimos días, porque parece ser que es como, ya casi se va a morir, ¿qué hacemos? Y entonces, si nos concentramos solo en esto, olvidaríamos que el proceso de morir tiene todo que ver con los últimos días de vida. O sea, mientras estoy viviendo es que me la estoy pasando mal. Ya cuando me muera ya está, se acabó, no hay más. No es que una muerte digna. Y todo lo demás que hay después, ya hablamos de manejo del cuerpo, pero ya no hablamos de una vida digna. De tal forma que ese derecho a morir con dignidad, en realidad yo no estoy como tan de acuerdo con esa definición de muerte digna o de morir con dignidad, porque yo creo que a la muerte no le pertenece la dignidad. De hecho, yo lo que creo es que la dignidad le pertenece a la vida, ¿no? Y que la vida se debe preservar y que la muerte no tiene el derecho a quitarle de ninguna forma a ningún paciente esta calidad durante toda su estancia o su transición en este mundo. Entonces, de esa forma, a mí lo que me gustaría es mencionar que debemos buscar una vida digna hasta el final de la vida y una buena muerte para el paciente. Y así es como los cuidados paliativos toman su lugar, entre este puente entre la dignidad en la enfermedad y la muerte, ¿no? Esta transición. Busca mejorar la calidad del paciente, porque tengamos claro algo, tenemos un paciente que está enfermo, que tiene una enfermedad, pero que no necesariamente tiene que padecer una enfermedad, como la diabetes, ¿no? Hay personas que viven con diabetes, pero no padecen la enfermedad metabólica. Entonces pasa lo mismo. Y aquí algo que me gustaría integrar es que además la familia está involucrada, porque
piensen ustedes cuando tienen un familiar enfermo, pues ustedes tampoco están tranquilos, ¿no? Están preocupados, están dando vueltas, están pensando, están fuera de su homeostasis. O sea, ese bienestar que se tiene físico, social, emocional, biopsicosocial para integrar todo, lo perdemos cuando alguien en nuestra familia se encuentra mal o está enfermo. De esta forma, las personas también se afectan y los cuidados paliativos le permiten a los humanos, a los tutores, a los tomadores de decisiones sobre los gatos, tomarse un tiempo para aceptar que su gato va a morir, tomarse un tiempo para agotar las herramientas que al final del camino le permitan sentir que hicieron lo necesario para que su gato tuviera todo lo que necesitaba y que al final de su vida no se quedaron sin la oportunidad de hacer algo. Los candidatos que van a entrar a los cuidados paliativos van a ser los pacientes que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad que va a limitar su vida o que no tiene una cura o que han estado bajo un tratamiento y no ha mejorado su condición o que no han respondido al tratamiento como se esperaba y que los signos de la enfermedad han disminuido también su calidad de vida. Veamos en este esquema, déjenme ver si puedo tomar mi apuntador láser. En este esquema podemos ver que los cuidados paliativos no solo ocurren cuando ya van a morir, de hecho hay una adaptación muy linda que se ha hecho para los animales, porque puede ser que tengamos una enfermedad y durante el principio de esta enfermedad y su manejo tengamos un control o que tengamos una cura. También es posible que este paciente cure y tenga una sobrevida, pero también es posible que aún después de los cuidados paliativos, el paciente continúe con cuidados paliativos y tenga que entrar en algún punto a los cuidados de hospicio, que son otra definición, que sería cuando ya está una muerte inminente casi al final, cuando ya quedan cuestión de horas, días o un par nada más de semanas. En los humanos es todavía más claro. Los pacientes en etapas terminales son los que les quedan únicamente 6 meses. Y de hecho se han hecho diagramas en donde se ha establecido que hay trayectorias del final de la vida. Por ejemplo, en temas de oncología, sabemos que el paciente va a estar muy estable y en algún momento va a llegar un deterioro y su calidad de vida va a iniciar a ser dependiente y requiere de muchos más cuidados que al principio de su enfermedad. Están también enfermedades de órgano o sistémicas, como podría ser un enfermo renal, ¿no? Que tienen altas, bajas, y que en algún punto estos pacientes van a requerir de un tratamiento pues mucho más avanzado y que finalmente puede llevarlos a la muerte. Y aquí la llaman demencia, pero hablamos en realidad de una enfermedad degenerativa en donde poco a poco empiezan a apagarse los sistemas y de forma natural esta apoptosis como generalizada y que la muerte de este individuo va a llegar a su fin conforme los años lo atraviesen, ¿no? Y pues sucede lo mismo en medicina veterinaria, ¿no? Bueno, también puede ser que tengan una muerte súbita, también y un día se mueren, o que simplemente las enfermedades como las oncológicas hagan que el paciente se deteriore, tenga una dependencia y llegue la muerte. Recordemos que según las guías del final de la vida para los animales de la Asociación Americana de Cuidados Paliativos y de Hospicio para Animales, es muy recurrente en mencionar que morir es una experiencia y que así como los animales pasan miedo, pasan ansiedad, pasan estrés, esta última experiencia durante su muerte también necesitamos asegurarnos de que no exista ningún tipo de miedo, sufrimiento o dolor en el paciente. Entonces, se tienen que abordar todos los aspectos que puedan generar un sufrimiento en nuestro paciente, proteger su integridad en estos últimos momentos de su vida y buscar una atención que esté centrada no solo en el gato o en el perro, sino en toda la familia, porque muchas veces los familiares también requieren, y saben, en medicina de humanos está como muy enfocado también en los primeros auxilios psicológicos, que es algo que nosotros como veterinarios nunca nos dicen, ¿no? ¿Qué hacer con la tutora que está que se desmaya porque tenemos que, le acabamos de decir que su paciente tiene un linfoma? ¿Qué hacemos con ese paciente que no ha parado de llorar o que viene para una eutanasia programada y que no puede soltar a su gato, que no quiere que realice la eutanasia porque requiere de un cuidado de asistencia psicológica para poder dejar ir a su gato? Entonces, pues, algo que les quiero recordar es que los gatos, cuando pasan por distrés, en estos últimos momentos,
están mucho más sensibles o más vulnerables porque el dolor, el miedo o el distrés pueden hacer este círculo en donde no paran, un círculo vicioso donde el miedo exacerba el dolor y el dolor exacerba el miedo y entonces es una bola de nieve gigante en donde mi paciente requiere de un manejo, pero está tan asustado o tan adolorido que difícilmente puede cooperar. Entonces, dentro de todo, es importantísimo tener estas consideraciones. Tenemos que identificar y manejar el dolor en nuestros pacientes de cuidados paliativos, porque en los pacientes que cursan por dolor, identificarlo es lo más importante para poder hacer un buen abordaje y tener una terapia que sea complementaria o que sea integral, ¿no? En donde no solo estemos hablando de, pues vamos a darle una buena dieta y esta medicación, porque pues es lo que necesita, sino requiere de algunas adaptaciones que no vienen en el libro, de algunas adaptaciones que no vienen dentro de las terapias convencionales, como hacer, ponerle escaleras a un paciente que tiene dolor articular. Eso no viene muchas veces. Tenemos que, conforme todo esto avanza, avanzar también en estas terapias que van a integrar todo un esquema de lo que puede mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y como les decía, el dolor crónico en el paciente es de particular importancia porque los pacientes que cursan con dolor crónico pueden ser difíciles de identificar. En realidad, a estos pacientes, pues muchas veces se les empieza a normalizar con el hecho de que han quedado viejitos o poco a poco ya no quieren jugar tanto o que estos pacientes han dejado de tener interés en la pelota, pero tal vez, muy probablemente, el paciente lo que tiene es dolor, ¿no? Y ya no quiere jugar o ya no se quiere subir o ya no quiere interactuar porque moverse resulta en realidad doloroso y como consecuencia, pues el tutor con el tiempo lo ha normalizado. Y recordemos además que el dolor crónico y el dolor agudo fisiológicamente es muy diferente y tenemos que tener esto en cuenta para poder dar terapias que permitan que el paciente se encuentre muchísimo mejor. Es tan importante el dolor que muchas veces hay cambios en la eliminación, o sea, el paciente empieza a orinar en otro lugar, en donde no era el lugar donde regularmente lo hacía, o se vuelve intolerante con los humanos con los que regularmente era tolerante, o se vuelve intolerante con los animales con los que regularmente socializaba, y empiezan a decir, no, es que ya se puso viejito y ya no quiere jugar, le pega al otro. Y es que como el otro está joven y quiere jugar, le pega. Tal vez esa intolerancia es porque hay mucho dolor, ¿no? Y puede ser una agresión redirigida. Y se encuentran totalmente irritables y empiezan a haber cambios en los patrones de sueño, empiezan a haber nuevas fobias, empieza a haber desorientación y vocalización y muchas veces este tipo de conductas nos empieza a hacernos preguntas sobre si tiene dolor o tiene un déficit cognitivo que no ha sido diagnosticado. De tal forma que incluso muchas veces en los cuidados paliativos se deben dar tratamientos para ver si el paciente mejora, aún si no manifiesta clínicamente dolor, porque esto nos permite eliminar esta causa, ¿no? de problemas que puedan ser cognitivos y que no estén diagnosticados y que en realidad se trate de dolor. De las principales causas de dolor, desde luego, está el dolor oncológico, que puede dar origen a dolor neuropático por su localización. Tenemos muchos tipos de dolor, por enteritis, dolor cutáneo, vascular, tenemos el síndrome de dolor lumbar, ¿no? Que en los humanos es muy común, pero que en los gatos también se presenta. Tenemos neuropatías, muchas veces piensan en un paciente diabético, pues también tiene neuropatías. Y pues algo que es muy importante y que quiero contarles es que este cuadrito, esta serie de valores que les presento aquí, tiene que ver con los humanos y con el porcentaje de humanos que tienen dolor cuando tienen un cuadro oncológico. De hecho, el dolor oncológico es uno de los dolores que es de preocupación mundial, porque es de los dolores que tiene menos éxito en su tratamiento, porque muchas veces se deja de lado, está tan pendientes de otro tipo de terapias que el manejo del dolor se le deja de prestar atención y se ha vuelto una de las grandes preocupaciones en temas de salud y de bienestar, incluso para los humanos. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos muchas herramientas, afortunadamente, cada vez más, para mejorar o identificar el dolor en nuestros pacientes. Una de nuestras herramientas que ha sido últimamente muy, muy popular y que es para dolor agudo es esta escala facial de dolor, en donde podemos valorar la posición de las orejitas, tenemos que valorar la posición de los bigotes, que no estén erizados, sino que estén relajados. Tenemos que observar también la forma de los ojos, esperamos ojos redonditos y no ojos ni de almendra ni ojos chinitos que nos estén diciendo que el paciente tiene muchísimo dolor, y la posición de la cabeza.
Esta es una escala muy buena que nos permite que el tutor en casa pueda tomar una nota de qué número le asigna al dolor de su gato y poder buscar ayuda en caso de que lo necesite. Porque sabemos que en algunos pacientes de cuidados paliativos generalmente vamos a tener dolor crónico, pero también podemos tener dolor agudo. Por ejemplo, un paciente con dolor articular que de repente, después de una actividad, presenta súbitamente un llanto y es que tiene dolor en ese momento porque se desencadenó a partir, por ejemplo, de que intentó subir la escalera. Y que estas escalas nos permiten tener un número que sea un poco, aunque es subjetivo, que nos pueda dar un poco más de información y de orientación de qué tanto dolor puede presentar nuestro paciente. Existen otras escalas que permiten, por ejemplo, esta escala es bien bonita porque es para gatos que tienen osteoartritis y dolor crónico. Entonces, le permiten al tutor poder definir qué es lo que su paciente hace o qué es lo que su gato hace y ya no hacía. O qué hacía y ya no hace. Por ejemplo, brincar a la mesa. Este es muy lindo, ¿no? Los gatos que son jóvenes o gatos que son muy saludables pueden brincar sin problema a la mesa, pero conforme se empiezan a poner viejitos son gatos que ya no brincan a la mesa porque tienen dolor articular. Y bajarse es lo mismo. Antes bajaban de un salto, pero ahora hacen así como se bajan y tratan de acortar lo más que pueden la distancia para que al caer no tengan que amortiguar tanto y el dolor articular no sea tan severo en los pacientes que tienen dolor articular, porque el dolor articular en gatos está en realidad subdiagnosticado y ahorita les voy a platicar. Estas escalas las voy a pasar bien rápido porque seguro que nos hacemos toda la noche en hablar de las escalas y yo les quiero hablar de otra cosa. Les quiero hablar de cómo vamos a manejar a nuestros pacientes. Pero está esta escala que habla de felicidad, movilidad, días buenos y días malos, dolor, hambre, hidratación. Y con gusto, si quieren, les puedo dejar mi correo al final para que puedan tener estas escalas a la mano, imprimirlas en la clínica y dárselas al tutor para que pueda tener una valoración un poco más objetiva y tú le digas, bueno, mira, hace 5 semanas tenía una escala que decía que estaba en esta posición y ya hoy, después de 5 semanas, aún con el tratamiento, no ha mejorado o va para peor. Creo que es importante que tomemos otras decisiones. Entonces, bueno, con gusto se las entrego. Hay también muchas que están disponibles en internet para poder darle al tutor una idea de cuándo es el momento quizá de dejar ir a su gato. Y es que los tutores buscan en todos lados, ¿no? Y cada vez más están dispuestos a hacer muchísimas terapias médicas que puedan ser complementarias o que sean alternativas o que sean terapias médicas, pero que funcionen en el paciente. Es importante que consideremos que tenemos que hacer una integración de todas. Unas no están peleadas con las otras. De hecho, es muy importante que sepamos que como veterinarios deberíamos hacer terapias complementarias porque es parte de la medicina. No hablamos solo de, imagínense, es como decirle a un paciente que tiene un dolor articular o que es una viejita, muy viejita, con dolores articulares, y solo tómese su medicación para la artritis. Y si te preguntan, ¿pero me compro un colchón ortopédico? No. Eso, pues no. Usted tómese las pastillas, ¿no? Es parte de toda una integración. Tenemos que tener esta complementación porque las terapias médicas alternativas, ya sean complementarias, naturales, incluso holísticas, porque yo no estoy diciendo que digo, claro que podemos ponerle música a nuestros gatos porque se ha estudiado que esto mejora su condición, que dar caricias mejora, el paciente mejora más rápido y disminuye el estrés y eso hace que desarrollen menos enfermedades como las virales. Y es que sí funciona porque tengan en cuenta, por ejemplo, que entras a un lugar y huele rico y tienen música ligera y te sientes tranquilo, a diferencia de cuando entras a un lugar que está todo así oscuro, la mala vibra y todo esto tiene que ver con esa terapia integral de muchas cosas. Pero hablando específicamente de los cuidados paliativos y complementarios, el administrarlos mejora la condición de nuestro paciente porque son terapias que ayudan en el dolor, pero además le dan una sensación de bienestar tanto al paciente como al tutor del paciente que les está administrando. Y hoy por hoy tenemos muchísimas herramientas que son parte de la medicina que tienen que estar integradas a nuestro arsenal de medicaciones y toda la magia que queremos hacer para que nuestro paciente al final de su vida se la pase bien. Quiero decirles que hay actualmente muchísimos estudios que respaldan que el uso de cannabinoides está indicado para muchísimas patologías y los tutores de los gatos lo saben y lo usan. De hecho, este estudio se realizó
fue una encuesta que se realizó para ver cuál era la experiencia de los tutores de los gatos con problemas de comportamiento y la familiaridad que tenían con medicaciones que eran la medicación tradicional que se les daba como de acción rápida, como hoy va a haber una tormenta, le voy a dar el tratamiento, o el tratamiento que se daba por tiempo prolongado con los suplementos herbales o nutricionales y con otro tipo de fármacos como los cannabinoides. Y los resultados para mí, cuando empecé a leer el artículo, además de que es una revista increíble, dije, no puede ser, no puedo creer que ya esto sea real. Muchos años se pensó, se ha luchado y pues sabemos que hay todo un mito detrás de estas terapias médicas que se deben tener en cuenta. Y pues bueno, fue la sorpresa que muchos de los tutores declararon que sentían que la efectividad era igual o mejor que con los tratamientos convencionales. Pero algo que me gustó muchísimo en este estudio es que muchos de los tutores no habían utilizado tratamientos que fueran alternativos, o sea, solo utilizaban medicaciones alópatas, no utilizaban medicación homeopática. Muchos de ellos se sintieron muy cómodos con administrarlo, otros se sintieron neutros y otros pues no vieron diferencia. Sin embargo, si vamos a la parte de los cannabinoides, veamos que el 63% de los tutores que tenían historia de haber utilizado los cannabinoides sintieron mucha comodidad con que se los hubieran administrado a sus gatos y 28% de los que no habían tenido historia de haber tomado cannabinoides se sintieron muy cómodos con esta recomendación médica. Lo que dice que tenemos que iniciar porque muchas veces no lo damos y los tutores incluso en otras encuestas deciden que se lo van a administrar porque saben de los muchos beneficios que estas terapias representan para sus gatos o para sus perros, ¿no? La plática hoy es de gatos, pero bueno, esto hay infinidad de artículos y de información ya relacionada y quiero hacer una pequeña introducción a esta parte de los cannabinoides y del sistema endocannabinoide, porque para que podamos hablar de esto tenemos que tener claro varias cosas. El término de cannabinoides se utiliza para referirse a el compuesto que está presente en la planta de cannabis sativa. Estos compuestos están en diferentes partes de la planta. La planta es una planta gestacional, tiene hembras y tiene machos y tiene unas partes en donde se producen más de unos de los cannabinoides que otros y tiene que ver, por ejemplo, con el estrés que puede haber en el ambiente. Incluso se ha encontrado por ahí que puede tener que ver con una forma de defenderse de los insectos. Y pues bueno, ¿qué sucedió? Que hace muchísimos años empezaron a estudiar los cannabinoides como una alternativa médica. Hay infinidad también de información de cómo se introdujeron a la terapia médica y de registros en donde hace muchísimos años se utilizaba para manejo del dolor o convulsiones en algunos pacientes. Cristóbal Colón lo trajo a América. Y bueno, pues los cannabinoides más relevantes son el THC, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es responsable de los efectos psicoactivos y es el responsable también de tantos temas que han habido, ¿no? Como estos mitos y los efectos psicotrópicos que se tienen, porque muchas veces no se trata, sabemos nosotros perfectamente, que la dosis hace la diferencia, ¿no? Y pues bueno, el THC desde luego está presente en la planta, pero en dosis terapéuticas tiene muchísimos beneficios para nuestros pacientes. Y esto es muy importante porque hablaremos más adelante de la información que tenemos que darle al tutor para hacer esta recomendación. Además del THC, se descubrió que también existían otros cannabinoides, como por ejemplo el CBD, que es el cannabidiol. Existen muchísimos otros fitocannabinoides. Estos son los que vienen de la planta, pero también existen otros cannabinoides. De hecho, existen 3 variedades. Unos son los fitocannabinoides, que se sintetizan a partir de esta planta. Otros van a ser los endocannabinoides, que se producen en el interior del organismo de las personas y de los perros y de los gatos, y de muchas otras especies en donde se ha estudiado, como por ejemplo en roedores. Y los cannabinoides sintéticos, que se introdujeron hace apenas algunos años. Pues resulta que en los 90 se descubre que había, empiezan a estudiar, ¿no? ¿Qué pasaba con el THC y qué era lo que hacía? Y empiezan a estudiar que había algunos receptores que se unían, pero imagínense, en los 90 esto tiene nada, ¿no? En los 90 yo nací en los 90. Entonces, tiene muy poquito tiempo que se descubrió que existen estos fitocannabinoides y se empezó a estudiar qué tanto hacían y empiezan a identificar que estos fitocannabinoides
pues tienen algunos efectos psicotrópicos y empiezan a buscar qué es lo que hacen en el cuerpo y a dónde se unen. Y empiezan a identificar que estos compuestos se unen a unos receptores que se tienen en el cuerpo, que son receptores para endocannabinoides que se producen de forma natural, que en este caso es la anandamida, que ahorita les voy a platicar un poquito, y empiezan a ver que hay todo un sistema que está compuesto por este receptor, por este cannabinoide, por el receptor, por los ligandos, por la señalización que se da entre uno y otro, y determinan que existen en las membranas unos receptores que permiten que se fijen y que tienen un efecto que tiene muchísimos beneficios en el sistema de las personas y de los seres vivos. De hecho, en los humanos se ha demostrado que después de que ven que no solo es uno, sino que son varios componentes, lo llaman sistema endocannabinoide. Y este sistema endocannabinoide en realidad es como una red de señalización que es muy, muy compleja, que además es parte de otras redes de señalización. Tiene sus receptores, como les decía, que son a los receptores de los cannabinoides, y hay algunas enzimas que están involucradas en la síntesis y la degradación de estos mismos endocannabinoides. Varios estudios se han dado cuenta que están relacionados con la homeostasis del cuerpo, en donde lo que intentan es que, por un lado, se promueven una producción de citoquinas que van a ser que van a disminuir la inflamación en el paciente, y por otro lado van a eficientar el sistema inmunológico para que la reacción no sea tan severa. Entonces, pues bueno, empiezan a darse cuenta que no solo era el receptor, sino que también había endógenos, y que también había otros ligandos, y que había quien los producía y había quien los sintetizaba, y que se producían a partir del ácido araquidónico, y se dan cuenta que esta es una red de otra cosa más grande que se llama el sistema, el endocannabinoidoma, en donde ya hay así como otras señalizaciones y terpenos que están involucrados. Y bueno, no voy a hacer esta plática complicada, porque lo que yo quiero es que sepamos por qué lo tenemos que utilizar y cuáles son los beneficios para nuestros pacientes. Modulan el dolor, esto es algo muy importante. El sistema endocannabinoide, en realidad, como les decía, es una red súper complicada de señalizaciones y compuestos que empiezan a tener estos ligandos. Los receptores de la membrana que están aquí, justamente estos receptores de membrana, se identificaron como CB1 y CB2, porque ya hay muchísimos otros que se han encontrado, pero los más comunes que se han encontrado es el CB1 y el CB2. Estos receptores se encuentran acoplados a la proteína G, y como sabemos, los receptores que se unen a la proteína G inhiben la producción de adenilciclasa como los opioides. Y de ahí que muchas veces cuando se administran fitocannabinoides, pues se pueden reducir algunas de las dosis de los opioides porque se unen a los mismos receptores que se acoplan a las proteínas G. Y pues bueno, lo primero que ya les presenté es que hay dos receptores, el receptor 1 de cannabinoides y el receptor 2 de cannabinoides. Después de esto, con el paso del tiempo, se descubre que hay ligandos endógenos. Les decía, el primero que se descubrió fue la anandamida, que tiene, o sea, este es un nombre larguísimo, pero la vamos a llamar anandamida. Se descubre en 1992, y ya para 1995 descubren el 2-AG, que son los que se producen de forma endógena, y es a donde inicialmente, después de haber descubierto qué hacía el THC y que había unos receptores, descubren que es a donde de forma endógena se da este sistema que todos tenemos, endocannabinoide, y es así como se regula de forma natural y de homeostasis el organismo de un ser vivo. Además, existen enzimas que metabolizan estos cannabinoides, estos compuestos, el 2-AG y la anandamida, y que se producen a partir de ácido araquidónico. Esos serían los endógenos, pero pues lo que se ha descubierto y lo que sabemos hoy es que los fitocannabinoides se unen a los mismos receptores, y que el administrar fitocannabinoides promueve que estos receptores que están ahí tengan este fitocannabinoide y mantengan este equilibrio o esta homeostasis que se está buscando. Hay dos características que son bastante curiosas, o a mí me parecieron muy curiosas, de los endocannabinoides, y una es que se sintetizan a demanda. O sea que un paciente que no tiene un proceso inflamatorio, aunque le demos fitocannabinoides, en realidad se mantiene en homeostasis y no requiere realizar una respuesta. Y la otra es que actúan como un mensajero retrógrado.
pasan de la neurona postsináptica a la neurona presináptica a través de hendiduras y se realiza esta acción a demanda. Entonces, como les decía, los ligandos endocannabinoides pues se producen cuando se pueden producir y cuando el cuerpo no ha tenido tanta demanda que llegue el punto en el que ya no es posible seguirlos administrando, y es cuando tenemos que dar fitocannabinoides porque están todos los receptores expresándose sin tener una respuesta y lograr este equilibrio. Y de esta forma, en el interior del paciente se da esta señalización y este sistema endocannabinoide. Y es que algo que a mí me llama mucho la atención es que te enseñan todo, ¿no? Te enseñan que tenemos un sistema digestivo, un sistema nervioso, un sistema, todos los sistemas, pero no nos explican que tenemos un sistema endocannabinoide y que es súper importante a nivel inmunológico y que es súper importante para modular las respuestas inflamatorias y también para modular el dolor. Algo que quiero decirles es que los ligandos endocannabinoides son lipofílicos y se producen a partir de compuestos araquidónicos, como ya les había dicho. Esto es importante porque, pues bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de su metabolismo. Son derivados y fabricados a partir, ya les dije, del ácido araquidónico y son liberados de la postsináptica hacia la presináptica, que me pareció algo muy, muy, muy interesante. Entonces, el sistema endocannabinoide modula la respuesta inflamatoria mediante la supresión de la migración de células inmunes. Entonces le dice, oye, tranquilo, tú no te inflames, no puedes seguir llevándote células inflamatorias porque, porque debemos mantener esta homeostasis. Conforme nosotros administramos fitocannabinoides, la respuesta a esta inflamación pues permite que esta expresión de los fitocannabinoides, de los receptores de cannabinoides que están ahí, puedan unirse a los fitocannabinoides y la señalización de factores proinflamatorios se detengan y el paciente tenga mucho menos inflamación. De hecho, además provoca una disminución en la producción de todas estas células proinflamatorias, haciendo que la cantidad de macrófagos y neutrófilos en el sitio disminuyan y como consecuencia tengamos menos inflamación y menos dolor en el paciente. Hay muchísimos mecanismos de acción de estos receptores y pues hablemos ahora de los fitocannabinoides, que en este caso al receptor que se va a unir, el THC, específicamente es al CB1. Va a ser responsable de la percepción del dolor, va a inhibir la liberación del GABA, va a inhibir la liberación de colecistoquinina. Y esto es muy importante porque recordemos que es un péptido que va a modular el hambre en nuestros pacientes. En una parte del estómago se produce la colecistoquinina y lo que hace es que cuando el paciente tiene distensión abdominal, modula la saciedad y como consecuencia, entonces el paciente pues ya no tiene más hambre. Cuando tenemos la acción del CBD y del THC, específicamente aquí del THC, pues esta inhibición ocasiona que el paciente pueda tener más apetito. Y esto es muy importante en pacientes que tienen algunas patologías muy avanzadas o que tienen algún tipo de dolor o que tienen una quimioterapia y que han dejado de comer. De tal forma que comprender todas estas capacidades que tienen los fitocannabinoides nos va a permitir tomar decisiones terapéuticas en nuestro paciente. Inhiben la inhibición de noradrenalina, inhiben además la actividad de células CD4, inducen cambios a nivel de las células T helper 1 y T helper 2. Además, promueven la apoptosis en algunas células inmunitarias y empezamos a decir, bueno, promueven la apoptosis. Es algo que no sucede en las células oncológicas. Prestémosle atención, administremos THC, administremos CBD en nuestros pacientes. Y bueno, la expresión de CB1 aumenta cuando hay procesos inflamatorios. Específicamente hablando del tetrahidrocannabinol o del THC, pues recordemos que tiene una potente actividad antiinflamatoria que interactúa con otros fitocannabinoides que lo regulan o lo potencializan y por ahí hay algo que se llama efecto séquito. Y esto tiene que ver con que muchas veces el conjunto de otros cannabinoides mejora clínicamente porque empiezan cada uno a hacer su papel en diferentes receptores y como consecuencia tenemos una mejor respuesta del paciente. Además, pues van a inhibir la expresión de interleucina 12, van a inhibir, hacer cambios en las T helper, van a disminuir el factor de necrosis tumoral y con esto además van a inducir la migración de macrófagos y reclutamiento de monocitos. Cuando escuchamos inhibir la migración de macrófagos, entonces empezamos a pensar, bueno, entonces en cuadros de
reacciones alérgicas, también podríamos utilizarlo, ¿no? Porque, pues, ¿quiénes son los primeros que llegan ahí cuando hay una reacción inflamatoria alérgica? Con una reacción alérgica, pues bueno, empezamos a darnos cuenta que mastocitos, basófilos, todas estas células van a ocasionar una reacción inflamatoria, de edema, de producción de moco, y decimos, bueno, pues si los pacientes asmáticos les sucede, seguramente podríamos utilizarlos. Y vamos a verlo más adelante, qué hay en la evidencia. En cuanto al receptor CB2, vamos a tener que él inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, en muchos pacientes que tengamos inflamación, deberíamos administrarlo. Además, disminuye la actividad de adenilciclasa y esto ocasiona que haya una regulación de la proliferación y diferenciación celular. Y pensemos, ¿en cuántas patologías tenemos proliferación? Pues hay una muy importante, ¿no? Por ejemplo, las patologías orales de los pacientes. Y pues algo que es muy importante es que hay muchos receptores de macrófagos en el tracto gastrointestinal de los gatos que presentan estos receptores y estas células plasmáticas también los presentan y los mastocitos también lo presentan, células dendríticas, células de la microglía y un montón de células presentan receptores para CB2. Y los receptores de CB2 se van a acoplar o su ligando va a ser el CBD o el cannabidol. Entonces, sabemos que esta conjugación nos va a permitir tomar decisiones de qué fitocannabinoide deberíamos administrar en diferentes patologías, pero además de eso tenemos que ubicar en qué patologías están presentes y dónde se ubican cada uno de los receptores. El CBD es el más aceptado, ¿no? Con fines médicos, porque es el que no genera ninguna reacción psicoactiva en el paciente. Sin embargo, ya sabemos que la dosis hace la diferencia y los tratamientos en México, lo que está permitido es administrar tratamientos en donde la concentración sea menor a 0.3% de THC en la medicación. Entonces, pues bueno, aunque sabemos que pueden haber compuestos 1 a 1 o que contengan más THC que CBD, pues actualmente en México solo se puede comercializar una concentración de THC, pero espero que en algún momento, según la patología, podamos hacer combinaciones magistrales para que cada paciente pueda tener lo que necesita. Como les decía, además, los factores de necrosis tumoral van a suprimirse y va a tener efectos antiproliferativos en células de CD4. Bueno, ¿dónde se encuentran estos receptores? Se encuentran, el THC va a tener sus receptores CB1 principalmente en el sistema nervioso. Sin embargo, va a encontrarse en diferentes lugares. Por ejemplo, en la gingiva se han encontrado receptores de CB1 y de CB2. En el sistema nervioso también se han encontrado receptores de CB2, no solo de CB1, porque esto es importante. Muchas veces, como esperamos solo dar CBD y dejamos de dar, buscamos aislados de solo CBD y muchas veces privamos a nuestro paciente de muchos beneficios que podría tener el administrar el THC. Ya sabemos hoy que en realidad lo necesitamos y que muchas veces va a ser el que mejor le vaya a la patología de nuestro paciente y que no van a tener un efecto psicoactivo. Y ya les diré más adelante cuáles son las concentraciones que pueden generar efectos en nuestros pacientes, pero que efectos como vocalización o como vómito, que sobrepasan por mucho las dosis terapéuticas que se han estudiado. Se ha encontrado en el vaso receptores CB2, en el hígado, en el páncreas, tracto gastrointestinal. Hay un artículo interesantísimo de todos los lugares en donde se encontró receptores para CBD, en este caso CB1. Otro estudio muy interesante de en unas gatas específicamente identificaron receptores de CD1 y vieron que tenía que ver con la reproducción y con la fertilidad de los gatos. Los que tenían menos o más receptores que estaban ahí sin su ligando, era más probable que las pacientes tuvieran alguna patología ovárica o que se desarrollara algún embarazo ectópico. Y esto podría darnos por ahí alguna idea de lo que va a suceder o de lo que sucede en la medicina de humanos, porque sabemos que dentro de las primeras líneas de investigación, pues muchas veces están los animales, ¿no? Bueno, se han encontrado receptores CB1 y CB2 en la piel, en la vesícula biliar, y bueno, el sistema inmune también, principalmente vamos a encontrar el CB2. Entonces, pues dependiendo de la clase de cannabinoides, vamos a elegir, ¿no? En qué paciente lo vamos a utilizar, porque sabemos que vamos a tener pacientes con
diferentes afectaciones orgánicas, pacientes geriátricos, pacientes con dolor crónico, pacientes multimórbidos, en donde necesitamos un poquito por aquí, un poquito por allá, porque la patología está tan avanzada, tiene múltiples patologías, y pacientes, pues desde luego, terminales. Hablemos ahora sí, ¿no? Ya, ¿en quién ya, Jessy? Dímelo después de todo este choro mareador de información de por qué es importante, qué son los cuidados paliativos, a quién se lo vamos a dar. Pues hablemos de las enfermedades de los pacientes que lo requieren. Las enfermedades periodontales en los pacientes tienen una prevalencia muy alta, entre el 13 y 96%. Y yo decía, 96% es todos los pacientes. La enfermedad periodontal se presenta desde enfermedades muy tempranas. Es importantísimo que revisemos la boca de nuestros pacientes, porque para el gato la boca es de vital importancia. Se bañan todo el día. Si hay dolor oral, difícilmente se van a bañar y empiezan a haber otras patologías. Ahora tenemos dermatopatías secundarias de que el paciente no se baña bien. Y pues todas esas endotoxinas que se van produciendo ocasionan que tengamos fallas en otros sistemas. Hay una interacción compleja entre las bacterias de la boca, la placa, la respuesta inmune del huésped, y hay una estimulación del sistema inmune con liberación de citoquinas como la interleucina 1, la interleucina 8, y entonces empezamos a ver, bueno, hace rato me dijiste que podía administrar un cannabinoide porque si hay una inflamación ocasionada por bacterias, si hay una inflamación ocasionada por un proceso crónico, debería administrarlo en nuestro paciente. Y esto es parte de medicina basada en evidencias. Y les voy a poner un artículo bien bonito que a mí me encanta y cada vez que puedo lo leo y cada vez que lo vuelvo a leer digo, y esto no lo había entendido así, y es súper divino sobre gingivoestomatitis en pacientes. Esta es de enfermedad periodontal, pero sabemos que es una de las patologías que afecta más a nuestros pacientes, por la cual pierden piezas dentales muchas veces porque pues sabemos que la afectación se puede dar, por ejemplo, aquí en una resorción de este paciente, una resorción odontoclástica. Podemos tener también pacientes que a lo mejor nosotros cuando hacemos la exploración o una revisión, solo vemos hasta aquí la gingiva y no podemos apreciar que tenemos un problema más allá de lo que estamos viendo. Y afecta en general la salud del paciente, afecta la longevidad de los gatos, afecta la calidad de vida. Y eso me encantó. Cuando leí este artículo y decía, afecta la calidad de vida, yo dije, qué guau, que en los artículos no solo esté dolor, sino calidad de vida, que es algo en lo que hoy nos estamos centrando. Y algo que vi aquí es que muchos de estos pacientes además cursan con todas estas patologías. Y eso me encantó, porque si además de la enfermedad periodontal, bueno, no es que me encante que le pase eso a los gatitos, sino me encantó que se haya estudiado. Porque si además de tener un dolor oral, el paciente está cursando con obesidad o está cursando con enfermedad renal o está cursando con dolor articular o está cursando con problemas urinarios, entonces a mí me da muchísimas más razones para tener que implementar terapias extras a mi paciente. Porque sabemos que, ahorita vamos a hablar de las terapias, que al igual que la enfermedad periodontal, otra patología que es tremenda para nuestros pacientes es la gingivoestomatitis crónica felina, en donde hay pues una inflamación grave de la gingiva, hay lesiones hiperplásicas que son ulcerativas, que muchas veces son bilaterales, que hay infiltrado, y Jess, hace rato me hablaste de infiltrado, que hay proliferación. Jess, hace rato me platicaste de la proliferación y el beneficio de CBD cuando hay enfermedades proliferativas. Tiene un impacto negativo en la calidad de vida del gato. Acuérdense cómo llegan estos gatos, así, con todos sucios y síndrome orofacial, porque se están tallando la cara, porque les duele, porque llegan con las patitas sucias de que babean así, porque no pueden cerrar la boca, porque se muerden ellos mismos las úlceras. Y pues lo que sucede es que hay una desregulación en la respuesta inmune de estos pacientes a la microbiota de la cavidad oral y a esta cantidad de bacterias que se almacena entre el diente, la gingiva móvil, en ese surco gingival, y la inflamación en estos pacientes se da desde edades muy tempranas y puede verse afectada incluso porque haya un virus, además de su sistema inmunológico que no es tan eficiente, un virus comprometido que empeore el cuadro clínico. Ocasionalmente en esos pacientes además se puede afectar también el esófago. Y dentro del manejo integral que está, pues desde luego la extracción, ¿no?, radical de todos los dientes, un tratamiento médico para dar antibióticos, controlar el dolor, inhibir el crecimiento bacteriano,
un número constante de pacientes, a pesar de todo esto que hacemos y de intentar que el paciente mejore con todas las terapias analgésico 2, analgésico 3, extracción dental radical, analgésico 4, ¿por qué no? Hacer todo lo que podamos hacer y aún así el paciente tiene una recidiva. El paciente recae nuevamente en estos cuadros. Pues bueno, les quiero presentar que además de todo lo que tenemos que hacer, tenemos que dar CBD para nuestros pacientes. En este estudio, que es muy interesante, que es el que les digo que leo y leo y leo y vuelvo a leer, y otra vez cuando lo vuelvo a leer digo, esto no lo había entendido, qué bonito, pues en este estudio se identificó, describió por primera vez la expresión de cannabinoides y receptores relacionados con cannabinoides en la mucosa oral de gatos sanos y de gatos con gingivoestomatitis felina, crónica felina. Entonces, esto es muy interesante porque es de los estudios que nos está diciendo, los respaldos que nos está diciendo que hay esos receptores que se expresan y que se expresan aún más en pacientes que tienen gingivoestomatitis crónica felina. De tal forma que debemos agregar, encontraron CB1, entonces CB1, ok, entonces le tendría que dar a mi paciente THC. Se distribuyó en el epitelio sano de la mucosa oral de todos los gatos, en la lengua, en los tejidos blandos y en los tejidos periodontales. Se observó una marcada regulación positiva de CB1 en todo el epitelio de los gatos afectados, o sea que además los gatos afectados tenían una expresión mayor. Y hace rato les dije que se sintetizan a demanda. Si hay más inflamación, pues habrá más receptores presentes y se empiezan a sintetizar a demanda, pero también ocurre algo que por ahí se comienza a estudiar y es el déficit de cannabinoides, pues en algún punto se agotan, no se pueden producir más y estos pacientes la inflamación perpetúa. De hecho, en algunas patologías de humanos se cree que pueden estar asociadas a un síndrome de déficit de cannabinoides. Entonces, pues bueno, es importante que tengamos esta información para que agreguemos a nuestros tratamientos los fitocannabinoides que son parte de la terapia que requiere este paciente, porque además el utilizarlos sugiere que podría desempeñar un papel muy importante en mantener esta homeostasis de la mucosa oral. Además de que es importante porque puede estar implicado en la regulación de la permeabilidad de la barrera de la boca y además de haber encontrado CB1, encontraron CB2. Lo que quiere decir que además de usar THC, deberíamos usar CBD. Los gatos con la gingivoestomatitis crónica, además tenían presente estos receptores en todas las capas epiteliales. Y recordemos que estos receptores van a tener un efecto antiinflamatorio y que todos estos receptores pueden disminuir esta cascada de inflamación que se da en el paciente y como consecuencia mejorar tanto el dolor como la inflamación y la proliferación en pacientes que tienen un cuadro oral. De tal forma que los estudios ahora apuntan a que es algo que tenemos que utilizar como terapia de ayuda en nuestros pacientes, como terapia que así como cualquier medicación alópata se tiene que realizar. Existe la farmacoterapia, de la cual también les voy a platicar. Existen respuestas inmunitarias que se deben modular y que los fitocannabinoides son una excelente herramienta. Otra enfermedad es la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué sabemos de ella? Pues que hay una respuesta inmunitaria que no es tan eficiente en la mucosa, que hay una pérdida en la tolerancia de las bacterias entéricas y que tiene que ver con defectos genéticos del paciente y una hiperreactividad a las proteínas a las que está en contacto y a la microbiota intestinal. Sabemos que hay una inflamación crónica que va a ocasionar un cambio en la estratificación del intestino de nuestro paciente y que tenemos que hacer, digo, no es mi intención hoy hablar de toda la patología, sino de cómo integrar a nuestras terapias los fitocannabinoides. Pero lo que tenemos que hacer es, pues sabemos, ¿no? Glucocorticoides, algunas veces tenemos que dar quimioterapéuticos, clorambucilo, ciclosporina, hacer un cambio de dieta, prebióticos, probióticos. No estoy muy de acuerdo con el uso de antibióticos, pero tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Como agregar areneros, dar analgésicos, porque alguien ha tenido un dolor intestinal, es requete doloroso. Entonces, tenemos que agregar a nuestro tratamiento analgésicos y este estudio es muy interesante porque habla de la localización de cannabinoides y de receptores de cannabinoides en el tracto gastrointestinal de los gatos. Y se observó que existen receptores CB1
inmunorreactivos en células epiteliales secretoras de moco. ¿Y qué tenemos en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal? Pues tenemos cuadros de diarrea, tenemos pérdida de peso porque no hay una buena absorción secundaria a las diarreas crónicas, tenemos hipersecreción de las células que producen moco, y si encontramos que estos receptores CB1 están presentes en las células epiteliales secretoras de moco, podríamos entonces ayudar a mantener este equilibrio al administrar a nuestros pacientes fitocannabinoides. Está presente también en células entéricas intestinales, en células caliciformes, en mastocitos de la lámina propia, y de nuevo, ¿no? Mastocitos, y yo digo, ¿y las alergias qué onda, no? Pues claro, tienen que estar ahí. Si el paciente tenemos una reacción a la microbiota que es inadecuada en estos pacientes, pues la administración de fitocannabinoides seguramente va a ayudarnos a que estos mastocitos puedan regularse y de esta forma tener una no reacción inflamatoria. Neuronas entéricas, interesantísimo, porque recuerden cuál es la fisiopatología del vómito y del dolor. Pues esas neuronas entéricas, cuando encuentren a una bacteria de ese lugar o una inflamación, van a ocasionar vómito. Entonces, importantísimo que utilicemos la terapia si ya encontraron, si ya hay evidencia de que están presentes en estas células, estas neuronas entéricas, la presencia de receptores inmunorreactivos de CB1. CB2, por su parte, fue encontrado también en células entéricas intestinales, en enterocitos, en macrófagos, en células plasmáticas, en mastocitos. ¿Qué tal los mastocitos? Y vuelve a pensar en el asma. En células gliales entéricas y células epiteliales. Pero además encontraron otros receptores que están relacionados con los cannabinoides. El receptor PGR55 también se expresó en macrófagos y en neuronas entéricas. Otros receptores que también están relacionados con los cannabinoides y que muchos de ellos pueden tener una relación, una reacción ahí medio de efecto séquito, de una potencializa a la otra y una ayuda a la otra, y se han encontrado, aunque la histamina no es de tanta importancia en los gatos, también se ha encontrado que hay en estas células pues un receptor para la histamina. Bueno, beneficio de uso de los cannabinoides en pacientes patológicos enterocrónicos, pacientes con IBD, pero pacientes también que tienen una diarrea crónica que no ha respondido a tratamientos, o que tienen alergias alimentarias o una hipersensibilidad alimentaria. Pues como ya vimos, si está presente, si se expresa CB1 en las células epiteliales secretoras de moco en el gato, esto indica que los cannabinoides podrían disminuir la secreción de moco en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal o cuadros entéricos. Además, el CBD va a mejorar la permeabilidad intestinal, va a regular o regenerar las células epiteliales. Además, estos receptores reducen la secreción ácido gástrica. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues que esto suceda en nuestro paciente que tiene un cuadro intestinal. Además de esto, CB1 va a regular la liberación de péptidos de algunos péptidos como la colecistoquinina, que hace rato les platiqué que tiene un efecto sobre el apetito. Y esto es muy importante porque va a aumentar la sensación de hambre en el paciente. ¿Y qué sucede con nuestros pacientes que tienen una enteritis crónica? Pues no quieren comer porque además tienen dolor. De tal forma que esta es una excelente herramienta para, además, imagínense, regular la motilidad, la inflamación, inhibir la hipermotilidad de los pacientes que tienen este cuadro entérico, que todo el tiempo tienen diarrea y que los tutores ya no pueden más con este cuadro, y que para el paciente esto es súper importante. Entonces, de tal forma que hay que explicar todos estos beneficios que van a haber en nuestros pacientes, porque además CB1 inhibe la actividad de los mastocitos y por lo tanto contribuye a la supresión de las respuestas secresoras de estas células. ¿En quién más podemos utilizarlo? Pues en pacientes que tienen osteoartritis. La osteoartritis es una afectación crónica que es progresiva, que es dolorosa, que generalmente el dolor crónico, como les dije, se normaliza en nuestros pacientes y que inicialmente puede ser intermitente, pero que en algún punto puede desencadenarse secundario a que el paciente tuvo una actividad extra a lo que sus articulaciones son capaces de soportar, y que algunas veces, ¿saben qué me llama la atención? Que el paciente llega
por cualquier otro diagnóstico, pero menos por dolor articular, ¿no? Han normalizado que el paciente ya no quiere jugar. Y tomamos una radiografía porque el paciente viene por problemas urinarios, queremos valorar si hay algún urolito y vemos que hay un problema articular. Pues este problema se tiene que tratar sí o sí. Así venga el paciente por otra patología, todos los problemas articulares en los pacientes se tienen que tratar, porque entre el 40 y el 50% de los pacientes con dolor articular tienen dolor. Hay una alta prevalencia en pacientes que tienen más de 10 años y la osteoartritis está presente en estos pacientes aproximadamente entre el 13% y va cada año. Este 13% es ahora era 13, ahora 26% y así después de los 10 años. Además, 68% de los pacientes además tienen enfermedad renal crónica y comienzan a tener inactividad, cambios en las relaciones sociales, todo lo que ya les platiqué, y tenemos que hacer muchas cosas, analgésicos, desinflamatorios, condroprotectores, rehabilitación con frío, calor, láser, masajes y métodos médicos complementarios que ayuden a beneficiar al paciente, ¿no? Ponerles una escalerita porque esos pacientes ya no pueden brincar hasta llegar al área a donde a ellos les gustaba perchar. Tenemos que hacer todo, disminuir el tamaño de los areneros porque nuestro paciente, pues probablemente entrar al arenero puede ser doloroso y nos reportan periuria porque saben a dónde deben orinar, pero no entran porque les duele las articulaciones. Y bueno, este artículo es de perros, pero lo que se ha estudiado es que el CBD mejora el dolor y aumenta la movilidad de los pacientes que son tratados con CBD. La dosis que se utilizó en perros, y lo menciono porque es importante decir que ese estudio fue en perros, pero les prometo ser el único que voy a poner de perros, pero que es importante porque sabemos que si hay problema articular, si hay dolor y que cada articulación móvil puede presentar esta osteoartritis degenerativa o esta osteoartritis, tenemos que implementarla como parte de nuestra terapia. ¿Qué otra patología, no? Común, frecuente en los gatos, pues cistitis intersticial felina, dolor de cabeza, ¿no? Todos, culpa de todos los problemas urinarios, porque ¿quién no ha utilizado esto como una opción, no? Muchas veces decimos, ¿qué es? No es urinario, no es nutricional, no hay cristales, no, pues desde luego puede tratarse de una cistitis intersticial felina. Y sabemos que van a haber muchas cosas en estas patologías. Va a haber un cambio de comportamiento, va a haber hematuria macroscópica, va a haber estranguria, disuria, poliaquiuria, con o sin obstrucción, va a haber periuria del paciente, en algunos de ellos va a haber alopecia en el abdomen, porque ellos se tratan de bañar o acicalar esta zona con tal de calmarse el dolor que tienen. Y que esta cistitis intersticial felina, pues es súper dolorosa. En las mujeres también se presenta. Y yo no conozco a nadie que tenga cistitis intersticial, pero los reportes en humanos dicen que es muy, muy dolorosa. Existe una mayor activación del sistema en respuesta ante el estrés que se genera y así lo que se cree es que así como las personas tienen colitis por estrés, pues que a los gatos esta reacción va a tener una hiperactivación de neuronas vesicales y va a promover una inflamación que ocasione dolor en la vejiga. De ahí que es un tipo de dolor neurogénico. En los gatos con cistitis intersticial felina, los episodios pueden ser recurrentes y esta recurrencia nos hace pensar que si hay un desequilibrio de los fitocannabinoides y que además hay dolor y hay inflamación y que es recurrente, pues que deberíamos administrarlo en un paciente que tenga un cuadro así. Ahorita les voy a explicar un poquito más. Sabemos que hay histopatológicamente edema en la capa de la mucosa y de la submucosa, hay un infiltrado inflamatorio de gran cantidad de mastocitos, aumento en las fibras de dolor y hay una alteración en la barrera de glucosaminoglicanos. Este cuadrito se los dejé aquí porque siempre se culpa la cistitis intersticial, pero hay muchas otras patologías y no necesariamente la siguiente va a tratarse de cistitis intersticial. Puede tratarse el siguiente episodio de cualquiera de los otros eventos, por ejemplo, bacteriano o algún cristal o algún urolito, perdón. La cistitis intersticial felina es frecuente en muchos de los gatos y entre el 20 y el 50% van a cursar por obstrucción uretral. Vamos a ver este video porque no sé si se puede ver el video. Quitar el puntero. A ver. Este paciente, veanle la cara de dolor. Es importantísimo que nosotros sabemos que si los pacientes están cursando por estos cuadros, ayudemos con toda la terapia que podamos dar, porque el 5% de los pacientes que se obstruyen recurrentemente, el tutor finalmente decide la eutanasia. Y es algo que tenemos que evitar en pacientes que pueden mejorar con una terapia que es multimodal o una terapia que es complementaria o que es integral. Tenemos que integrar un manejo nutricional,
hay que hacer una clasificación de grupos sociales. Sabemos que hacer un cambio nutricional, dar analgésico 1, analgésico 2, desinflamatorio, usar feromonas, usar alfa-casozepina, que es muy importante, que sabemos que mejora, disminuye el estrés en los pacientes, hacer un muy buen manejo del arenero. Como les decía, los grupos sociales son importantísimos porque no es suficiente con poner muchos areneros, sino que tienen que estar bien clasificados para que no haya una lucha de poderes entre estos pacientes. Y algo que quiero decirles en cuanto al estrés y el uso de fitocannabinoides es que muchos de los tutores, este es otro estudio que quiero presentarles, los tutores de gatos perciben que la medicación con fitocannabinoides mejora la condición de estrés de sus pacientes, mejora en los problemas, por ejemplo, de ansiedad, de peleas con otros gatos, y muchos de los tutores están dispuestos a mejorar, administrar estas terapias porque perciben que es muy eficiente, como por ejemplo en este, imagínense, 67% de los pacientes respondieron cuando se les administró esta terapia. Y aquí yo quiero mencionar algo. Si se puede administrar CBD para mejorar un cuadro de ansiedad en el paciente, además de todo lo mucho que podemos hacer, hay un estudio que, aunque no es en gatos, se ha demostrado que en los gatos también se tienen receptores en la vejiga de CB2. Receptores CB2, entonces que deberíamos dar CBD. Hay un estudio que es en roedores. Este estudio en roedores se realizó utilizando domoso y utilizando un cannabinoide sintético. A los pacientes, a los roedores que se les administró el cannabinoide sintético, vieron que tenían menos leucocitos en la vejiga, en el epitelio de la vejiga, lo que mejoraba la perfusión y disminuía la inflamación. Entonces, es muy prometedor que se utilice CBD para estos pacientes que cursan con cistitis intersticial felina, ya sea porque estemos justificando que hay un cuadro de ansiedad, de miedo, de dolor o de cualquier situación inflamatoria en el paciente, como la respuesta que se puede mejorar disminuyendo la inflamación al administrar los fitocannabinoides. Otro estudio y otra enfermedad en la que se debería utilizar dentro de los muchos que hay de pacientes paliativos está el deterioro cognitivo. Pues resulta que se está utilizando a los gatos como un modelo, porque igual que en los humanos existe un deterioro cognitivo, en los humanos sería el equivalente del Alzheimer. Y este estudio me pareció muy bonito porque considera que al igual que en los humanos hay un deterioro cognitivo. Ninguna de las dos enfermedades tiene un tratamiento que sea efectivo o que esté reportado, y que la población de gatos actualmente está envejeciendo. Y aquí nos puse 5 estrellitas para nosotros porque que la población de gatos esté disminuyendo tiene todo que ver con nosotros. Que esté envejeciendo tiene todo que ver con nosotros. Y es que ahora los gatos son mucho más longevos y con esta longevidad han aparecido nuevas patologías y muchas nuevas investigaciones. Entonces, esta disfunción cognitiva felina se presenta con desorientación. Estos pacientes lloran más por la noche, no saben si quieren entrar o quieren salir o quieren contacto o no quieren contacto, o empiezan a hacer circuitos y no saben de qué se trata. Y al igual que en los humanos, pues es una enfermedad muy triste, ¿no? Porque se pierde pues ese vínculo y quizá ya no saben que lo que queremos es ayudar. Empiezan a haber vocalizaciones y las internaciones de estos pacientes pueden ser muy complicadas porque estos pacientes difícilmente van a cooperar en un manejo porque su percepción de la realidad probablemente esté muy modificada. El CBD nos puede ayudar como un antiinflamatorio porque además va a mejorar la perfusión sanguínea, y al mejorar la perfusión, la cantidad de neuronas que mueren van a disminuir y como consecuencia no van a haber tantos radicales libres porque esto secundario a la perfusión que se realiza, pues no habrá tantos radicales libres y además el CBD funcionaría como un antioxidante. De esta manera el paciente podría mejorar porque además en la microglía se han encontrado muchos receptores para CBD. De tal forma que es muy prometedor. Lo que se espera es que se hagan muchísimas más investigaciones y que se utilicen a los gatos o el modelo de los gatos de este deterioro cognitivo para hacer más investigación y poderlo aplicar posteriormente a los avances en medicina de humanos, ¿no? ¿Y qué con el asma? Les he dicho casi toda la noche, los asmáticos. Y es que me parece increíble porque, pues, ¿qué sabemos de los asmáticos? Que el asma en los gatos se presenta como una broncoconstricción
va a haber una hiperreactividad de las vías respiratorias, va a haber un aumento en la producción de moco, posiblemente asociado con una reacción de hipersensibilidad. Y si hay hipersensibilidad, ¿quién está presente? Pues desde luego los mastocitos, ¿no? ¿Y quién va a tener mejor trabajo que producir moco que ellos? Pues nadie más, ¿no? Y si podemos regularlos de alguna forma con CBD, esto sería maravilloso. ¿Cuál es la terapia de los pacientes asmáticos? Pues bueno, hacer cambios, dejar de ponerles arena que sea de bajo, así con mucho polvito, que sea una arena, le llaman hipoalergénica, o que sean pellets, dar corticosteroides, dar broncodilatadores, terapia de apoyo, manejo integral que disminuya los alérgenos ambientales, cambio de sustrato, filtros de aire. Pero puse este artículo aquí de esta revista que la doctora Sandra, a la cual admiro muchísimo y le mando un saludo, pues publicó sobre el uso de cannabis medicinal como terapia complementaria, como terapia de apoyo y de ayuda en pacientes que son asmáticos, porque los mastocitos pues van a ser los principales en producir histamina, pero además van a producir mucho moco. Y esta reacción es la principal reacción que se genera. Acordémonos cómo será una reacción alérgica en un paciente asmático. Pues llega primero el alérgeno y el alérgeno es captado por una célula dendrítica que va a presentarle el péptido a las células T helper que aún no se diferencian, y estas T helper lo que van a hacer es que por medio de citocinas como de interleucina 4 y 13 van a diferenciar la célula en T helper 2, y entonces vamos a tener una reacción inflamatoria que va a decirle a los mastocitos y a los basófilos degranulen, y llaman a la inmunoglobulina E específica del alérgeno, y se presenta el cuadro, y se presenta la inflamación, y se presenta el edema. Y entonces tenemos ahí una inflamación que es regulada por estas células que, como ya les mencioné en un principio, pueden estar en un equilibrio cuando nosotros administramos fitocannabinoides. Vamos a hablar de que el CBD y el THC desempeñan un papel muy importante en esta regulación inmunitaria, principalmente porque el moco que se produce ahí, la inflamación, la regularización de las interleucinas que acabo de mencionar, puede verse beneficiada por el uso de cannabinoides. Además, hay receptores de CB2 en los eosinófilos, y como consecuencia puede haber una disminución de las citoquinas proinflamatorias. Entonces es una cosa maravillosa. Uno le dicen, a ver, vamos a disminuir las proinflamatorias, y las que ya están inflamadas, y las que van a promover que no nos inflamemos, vamos a incrementarlas. Entonces es una cosa como mágica, maravillosa, perfecta en la naturaleza, que tenemos que aplicar a nuestros pacientes. En otras patologías, como las neoplásicas, que son otras de las patologías por las que los pacientes entran a los cuadros, y ya estamos por terminar, de cuidados paliativos, está pues el manejo del dolor en pacientes que tienen algún cuadro oncológico. Pues resulta que las condiciones neoplásicas son muy comunes en pacientes de hospicio, y el manejo del dolor es lo que más preocupa. Como les decía, en humanos, al momento del diagnóstico, el 30% tiene dolor, 75% cuando ya está avanzado, y se cree que más del 80% de los pacientes con cáncer presenta dolor antes de morir. Y en los gatos existen muchas patologías que pueden ser muy, muy, muy dolorosas. Por ejemplo, las patologías orales. Y esto va a hacer que nuestro paciente, además de tener dolor, pues que no quiera comer. El manejo del dolor es muy importante en estos pacientes, pero además, hablando de los beneficios que tiene el CBD en la oncología, es que disminuye el factor de crecimiento endotelial, y además disminuye la metaloproteinasa 2, y de esta forma disminuye la migración, lo que también podría hacer que tuviera pues un efecto en la disminución de la angiogénesis, y se produjeran menos vasos sanguíneos hacia este lugar, y hubiera menos migración, y además con la disminución de estos factores también hubiera menos metástasis. Como consecuencia, pues deberíamos utilizar, teniendo esto claro, CBD en todos nuestros pacientes que están cursando por un cuadro oncológico. Además, estimula el apetito, CBD y THC, estimula la muerte celular programada, disminuye las citoquinas proinflamatorias, y sabemos por algunos estudios, aunque este estudio es muy viejito, se utilizó en gatos que estaban tratando con cisplatino, y
prolongó el tiempo en el que se presentaban las náuseas en los pacientes que tenían el tratamiento con cisplatino. Entonces, ya sea porque tienen náuseas por todas las toxinas que se presentan secundarias a un cuadro inflamatorio o secundaria a la quimioterapia, a la terapia con quimioterapéuticos, deberíamos utilizarlo para disminuir las náuseas en el paciente y de esta forma, pues promover que además el paciente tenga apetito. Y hablando de tumores y piel, hablemos un poquitito de dermatología, pero así súper rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. En los pacientes o sea, este artículo es muy bonito porque hay una disminución de los receptores de cannabinoides, una distribución, perdón, de los receptores de cannabinoides CB1 y CB2 en los pacientes sanos y en los pacientes que tienen una hipersensibilidad dermatológica. Esto es muy interesante porque hay un aumento en la expresión suprabasal de estos receptores, de tal forma que esto nos dice que aún en pacientes, no solo con problemas oncológicos, dermatológicos, sino que en pacientes con hipersensibilidades dérmicas deberíamos utilizarlo. En los pacientes con hipersensibilidad había un aumento en la expresión de CB2, de tal forma que deberíamos dar CBD y THC, porque vemos que ambos receptores se encuentran incrementados. Quiero presentarles a una pacientita, veamos que ella está desde luego en una terapia que fue multimodal, pero que ahora en la actualidad solamente está tomando CBD. Veamos la primera parte de su presentación dermatológica. Ella tiene una hipersensibilidad. Y es así como ha evolucionado. Estas son las primeras fotos. Al paso de los meses, ella ha mejorado clínicamente. Yo al principio decía, claro que no, la raparon. A mí no me van a mentir. Esto se ve como que le pasaron la máquina, ¿no? Con el tiempo, ella pues recibió tratamiento, cambio de dieta. Ya saben, todo lo que tenemos que hacer. Pasó de una clínica a la otra, de un esteroide al otro. Pasó todo un peregrinar para la paciente y todo el tiempo, algo que a mí me llamó la atención es que muchas veces la tutora la captaba bañándose y tenía mucha comezón. Y esto nos habla de una hipersensibilidad en nuestros pacientes. Ella es el día de hoy, se ve increíble, su tratamiento es actualmente con CBD específicamente y está maravillosa. Y finalmente quiero hablarles, ya para terminar, nos quedan un par de diapositivas, de la seguridad y la tolerabilidad del tratamiento. En esta revista también encontramos un artículo muy, muy interesante sobre la seguridad que podemos utilizar de estos fitofármacos en nuestros pacientes. Tenemos que hablarle a los tutores de los efectos secundarios, de qué es un fitocannabinoide, de cuál es su concentración y tenemos que ser éticos en la toma de decisiones. Tenemos que decirles que la dosis a la que se va a administrar, este artículo, este otro, nos habla de las dosis que se establecieron y en cuánto tiempo se llega a la concentración máxima. Lo que se estudió es que a las 2 horas tenemos una concentración máxima y que lo ideal es administrar 2 miligramos por kilogramo vía oral cada 12 horas a los pacientes. Este estudio fue en perros y en gatos. Muy interesante, al que le guste leer. Este estudio habla ya de establecer una dosis. En este otro hicieron un estudio de seguridad, ¿no? Y qué tan tolerables serán los gatos. Y se fueron hasta 30 miligramos de CBD y 40.5 miligramos por kilogramo de THC. Y una combinación de CBD con THC de 13 con 84 miligramos de THC. Y vieron que principalmente había vocalización, algunos cuadros digestivos en algunos pacientes, pero tengamos en cuenta que esta es una dosis altísima. La dosis que debería ser es de 2 miligramos por kilogramo. Entonces, sabemos que es seguro, sabemos que está estudiado, sabemos que tenemos una justificación médica para utilizarlo y tenemos que usarlo como una herramienta en todos nuestros pacientes que sabemos que lo van a utilizar. Pero hablando de la ética, tengo que decirles que parte de nuestra responsabilidad y lo que tenemos que decir es que hoy por hoy se ha vuelto muy popular y que se fabrican a diestra y siniestra sin una norma ideal, sin un certificado de análisis. Hay muchos productos ahí afuera en el mercado que te dicen, tómate 2 gotitas o una tableta o sin tener una concentración especificada, sin que el etiquetado venga. Yo me di a la tarea de ir a un lugar donde venden CBD y venden CBD para animales y decía, esto es para presentación
de animales de talla pequeña, de esta de mediana y esta de grande. Y yo decía, bueno, pero que es pequeño para ti, ¿no? Y que es grande para mí. ¿Y a quién se la doy y cuánto? Entonces, es muy importante utilizar productos que tengan un análisis, que nos aseguren que el producto que estamos utilizando es seguro para nuestros pacientes, que la concentración a la que vienen es efectivamente a esa concentración, que está dosificado en miligramos por mililitros y que nos permita de esta forma continuar con esta credibilidad que debemos tener como médicos para instaurar este tipo de terapias. Entonces, pues bueno, con esto termina mi plática del día de hoy. Quiero dejarles esta frase porque yo creo que es uno de los grandes superpoderes de los médicos veterinarios. La empatía, como les dije, es esa capacidad de ponerse en el lugar de otro ser vulnerable en alguna situación, en este caso, pues de nuestros pacientes. Y pues con esto terminamos la plática de hoy. Muchísimas gracias. No te escucho, Moni. No sé si tú me escuchas. ¿No? Pero si no me escuchas, yo puedo leer las preguntas. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Y vamos a pasar esa parte o a qué íbamos a pasar, Moni? ¿A las preguntas? Ok, muy bien. Vamos a ver, tenemos algunas preguntas por aquí. Gracias por muchas felicidades, excelente plática, muchas gracias. Hola doctora, buenas noches. Me gustaría saber si existe algún efecto secundario por el uso crónico de CBD y THC en gatos. Bueno, pues estos estudios de seguridad y tolerabilidad son muy interesantes. Tenemos que saber que el CBD tiene un metabolismo hepático en los gatos y que lo que se ha visto es que algunas enzimas hepáticas pueden incrementar, pero que este incremento es importante. No quiere decir que tengamos alguna falla hepática. En realidad lo que quiere decir es que se están sintetizando más. Entonces, a la fecha no hay estudios en donde se hayan utilizado por mucho tiempo y tengan un efecto secundario. En realidad, como la reacción se da muy localizada y el fitocannabinoide llega a ese espacio, como platicamos, a demanda, a dónde se está administrando y la dosis es segura, pues en realidad tú lo puedes administrar durante el tiempo que el paciente lo necesite, porque durante ese tiempo ese sistema endocannabinoide va a estar buscando estar en homeostasis, entonces no estarías como sobreadministrando algo que el paciente no necesita, de tal forma que pues no, puedes utilizarlo por un tiempo crónico y pues es como se utiliza en los pacientes que están justo en cuidados paliativos. A ver, ¿qué más? Déjame ver otra pregunta. Muchas gracias al doctor Luis Alfredo. El punto de vista, sí, los cuidados paliativos son muy bonitos. La verdad es que es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Le decía a Moni que yo no sé si ¿estuvo activado mi video o estuvo desactivado? Bueno, no importa, pero ahora ya los veo de nuevo. Que el tema de los cuidados paliativos es un tema muy bonito y es un enfoque que todos tenemos que recibir información porque es algo de lo que todos nos enfrentamos. Los cuidados paliativos es algo que hacemos todos los días en la clínica diaria. Tal vez no hagas una vacuna, pero seguro estás en cuidados paliativos. Cualquiera, creo que ya te escuchamos, Moni. ¿Ahí ya se puede escuchar? Sí, ya te escuchamos, Moni. Bienvenida. Yay. Oye, ¿estaba prendida mi cámara o no? Se ocultó durante la presentación. Ok, bien, les decía que los cuidados paliativos es algo que hacemos diario, ¿no? Y muchas veces es lo único que queda antes de hacer una eutanasia y llegan los tutores a la clínica y nos dicen, oye, pero es que vengo para dormirlo. Y decimos, no, todavía hay mucho que hacer. Y que, pues, la hermosa adaptación que se hizo de los cuidados paliativos de humanos hacia los animales es que a los humanos solo se les da cuando ya les quedan 6 meses. Y a los
animales se les da durante el tiempo, todo el tiempo de sus enfermedades crónicas o degenerativas. Y eso es pues un acompañamiento muy largo, desde que haces el diagnóstico de la enfermedad hasta que el paciente llega al final de su vida. Entonces sí, el enfoque es bien bonito, el de los cuidados paliativos. Y tengo aquí otra pregunta que dice, ¿qué es más recomendable? ¿Iniciar con la dosis de 2 miligramos cada 12 horas o empezar con una dosis menor e ir aumentando? Pues bueno, idealmente podemos ir administrando 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas durante los primeros 3 o 4 días y conforme los receptores se van saturando, podemos ir incrementando la dosis, que al cabo de una semana ya estemos dando los 2 miligramos. Sin embargo, y esto es solo por seguridad por paz mental para el paciente, porque algunas veces podrían verlo con un poquito más de sueño, más relajados, y que puedan sentir que el empezar a administrar tratamientos con THC esté haciendo que tenga un efecto psicoactivo en su paciente, pero en realidad es muy seguro iniciar a una dosis de 2 miligramos. Podríamos empezar así, porque lo que menos queremos en este punto es que ya tan avanzada la investigación, empecemos a tener reacciones por las que el tutor decida que mejor no va a dar el tratamiento. Sin embargo, pues es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que podemos hacer este manejo en los pacientes. Acá tenemos otras dos. No sé si ya leíste la de Sandra, la doctora Sandra. No. Sobre qué recomendaciones das para la administración oral. Pues, mira, el CBD se debería administrar con alimento, porque el CBD, los fitocannabinoides, dije por ahí en el principio que eran lipofílicos y que administrarlos con el alimento va a hacer que se puedan absorber mejor y como consecuencia que el metabolismo y su aprovechamiento sea mucho mejor. Entonces, mi recomendación para darlo oral es darlo junto con alimentos. Ahora, si la pregunta es cómo se lo doy, así literalmente la acción de dárselo, pues hay que buscar ayuda. Muchas veces si el paciente no se deja, que sea entre dos personas, que alguien se coloque detrás del paciente para abrazarlo o detenerlo gentilmente, mientras alguien más coloca sus manos sobre el gatito, así como si fuera una hamburguesa, para abrir y llevar la cara ligeramente hacia atrás y administrarlo de un lado para que puedan deglutirlo. Específicamente EMPETS yo no he visto que tengan mal sabor, de hecho creo que les gusta de alguna manera, y que administrarlo no es difícil. En mi particular gusto, administro y solo utilizo la presentación más concentrada, la de 1200, porque esto permite que yo le dé menos cantidad al gato. Que si les digo, si es una concentración muy bajita, a lo mejor le tienen que dar 1 mililitro, pero si es una concentración mayor, le tienen que dar 0.3. Y esto lo agradece el tutor y lo agradece el gato. Entonces, particularmente solo utilizo concentración de 1200. Ok. Y también tenemos otra pregunta de Javiera Videla. Dice, ¿podría empeorar una falla hepática que se ha gestado por inanición producto de una gingivitis felina? Bueno, estoy suponiendo que lo que ahora tiene el paciente es una lipidosis hepática. En realidad, no deberíamos administrarlo porque sabemos que hay un proceso inflamatorio en el hígado. Sabemos también que la gingivitis está ocasionando un proceso crónico y que el paciente seguramente, si ya está en lipidosis, es porque viene de una anorexia y que además seguramente ya puede estar presentando también una pancreatitis. Y no les conté, pero también en pacientes con pancreatitis se ha estudiado receptores de CB2, me parece que es lo que se ha estudiado en el páncreas. Entonces, es importante que utilicemos todas estas herramientas. Sí deberíamos utilizarlo, doctora. Ok. Se nos juntaron acá de... Hay muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Sí las estoy viendo contigo, Moni. Tú elígelas. Estuvo muy buena la plática. Digo, yo que no me dedico a nada de veterinaria, pero me gustan mucho los gatos. O sea, es increíble también cómo la psicología juega un rol muy importante también. De estar al pendiente de movimiento, de maullido, o sea, todo, todo, todo. Y bueno, no nos desviemos del tema. Dice Enia Peña, doctora, una pregunta. ¿En pacientes obesos se debe bajar la dosis? Bueno, acuérdate, doctora, que
tenemos que dosificar, que hay unas tablas que te permiten saber, ay, esas tablas me encantan, que te permiten saber cuál es la condición corporal ideal de tu paciente y que muchas veces el resto de tu paciente es solo grasita y que muchas de las medicaciones hay fórmulas, así que hay una tabla de formulación y también hay tablas de condición corporal que te permiten saber, por ejemplo, si es del 1 al 9, cuando el paciente tiene 6, estamos hablando de 10% extra de grasa en el paciente y conforme a esto vas a dosificar al paciente, por ejemplo, para un anestésico. Sin embargo, les quiero decir que 2 miligramos sigue siendo una dosis segura y hasta 4 miligramos orales se pueden administrar. De hecho, en pacientes con gíngivo, tú puedes darle, yo lo que hago es darle 2 miligramos orales y según lo que he leído también se puede colocar directamente en la gíngiva porque es ahí donde están los receptores y les pido a los tutores que el resto de los 2 miligramos se lo administren de forma tópica en la lesión si el paciente se deja administrar, porque algunas veces es muy fuerte el dolor y no se deja, pero con el paso de los días esto mejora muchísimo. Entonces, incluso si tú dosificaras a la dosis, al peso total del gato, seguramente no tiene un 9% de condición corporal en donde hablemos de 40% de grasa que estés dosificando. Y aún así, yéndote a 4 miligramos por kilogramo, seguirías estando dentro de los rangos seguros. Entonces, no creo que tengas ningún problema, doctora. Digo, si por tranquilidad quieres hacer el peso ideal y con esto dosificar, bien, pero aún dando el doble de dosis, sigue estando dentro del rango terapéutico. Muy bien. Dice Fabi, si es recomendable usar CBD o THC en gatos. O sea, como que, ¿cuál de los dos? Sí, los dos, doctora. Ya vimos que la importancia aquí de definir cuál es la patología y cuál es el receptor que está presente es porque cuando nosotros sepamos, según la patología y el receptor presente, esto nos va a poder tomar decisiones de qué terapia deberíamos darle a nuestro paciente. Claro, si nuestro paciente tiene un problema principalmente central, pues a lo mejor vamos a utilizar THC, ¿no? Si hablamos de convulsiones, tal vez utilicemos solo THC. Si hablamos de dolor oral por gingivitis, ya vimos que tienen receptores CB1 y CB2, entonces CB1 daríamos THC, pero si también hay CB2, pues daríamos CBD. Entonces, en la mayoría de las patologías vamos a utilizar ambos, pero nos sirve siempre saber cuál es la patología, cuál es el receptor y cuál es el fitocannabinoide que tenemos disponible para que podamos dar una terapia ideal al paciente. Ahora, existe algo que se llama efecto séquito y en cannabinoides parece ser que dar más es siempre mejor y que dar los fitocannabinoides juntos puede hacer una mucho mejor terapéutica. Muchas veces dice, es que mientras menos des, es mejor, pero en el fitocannabinoides es diferente. De hecho, uno potencializa al otro, uno hace sinergia con el otro, uno tiene señalización con el otro, y esto mejora la condición de muchas patologías. Entonces, pues, ahí parte de esa plática fue justo eso, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Por qué se lo vamos a dar? ¿Cuál es la justificación? Que a la fecha muchas veces aún quedan esas dudas, ¿no? De por qué vamos a darlo si no hay evidencia. Y hoy platicamos que hay un chorro de evidencia y están ahí como todos los artículos, pero además, ¿cuál es la aplicación clínica que debemos tener? Porque somos nosotros los que tenemos como esa parte, ¿no? De sensibilidad de decir, bueno, ¿qué más hago? Aparte de toda la terapia, ¿cómo manejo el dolor para que mi paciente pues se la pase lo mejor posible? Entonces, los dos, doctora, CBD y THC. Aquí también tenemos otra pregunta de Víctor Manuel Amador. Dice que si algún analito que se vea alterado por su uso. Sí, la fosfatasa alcalina puede incrementar y me parece que es el único, pero justo porque lo que les dije, que el metabolismo es hepático y es que solo hay más síntesis, pero no es que haya un daño hepático, solo está expresando que hay más síntesis del metabolito. Ok. También pregunta Gerardo Vázquez. Doctora, cuando el menino es difícil de manejar, ¿qué tanto afectaría el estrés en la absorción del CBD? Bueno, pues vimos que hay un artículo interesante en donde se ha administrado para los casos de ansiedad y que los tutores reportan que el paciente mejora igual o mejor, o sea, los signos clínicos del paciente mejoran igual que cuando se les da tratamientos de uso prolongado o incluso mejor.
Entonces, se debería administrar en pacientes que tienen cuadros de ansiedad o estrés. Si la pregunta va por cómo se lo administro, porque le va a generar estrés el administrarlo, en realidad, pues la absorción no se impide de ninguna manera. Ya vimos que su absorción va a ser entérica, su metabolismo va a ser hepático, entonces que incluso creo que le iría bastante bien que si tu paciente es estresable, se lo administres. Si no se le puede dar directamente, yo he probado con ponerlo en el alimento o ver si solitos se lo quieren tomar, porque algunas veces estamos empeñados en obligarlos a que se lo tomen, en sostenerlos, abrazarlos, posicionarlos, y a veces se los das y ellos solo lo prueban y empiezan a tomarlo voluntariamente. Entonces, pues recordemos siempre que la opción amigable siempre es la mejor opción. También pregunta Enia Peña sobre el caso de retirar, yo me imagino que el tratamiento, en algún punto, ¿cómo sería la reducción? Bueno, no es como que estés dando un esteroide que se lo tengas que reducir poco a poco, que el uso prolongado tenga que hacer que lo reduzcas. De hecho, cuando ya no es más necesario, el proceso inflamatorio ha pasado, cuando ya la reacción inflamatoria ha disminuido y se ha logrado la homeostasis, este fitocannabinoide ya no tendría más receptores, o estos ligandos ya no tendrían más receptores a donde unirse. Y el que tú lo retires de un día para otro no va a generar nada, ni una abstinencia porque se los quitaste, síndrome de abstinencia, o incluso que el paciente va a empeorar, porque si en teoría la patología terminó, pues ya está en hemeostasis y ya no hay más receptores que requieran de la administración, entonces lo puedes retirar. Muy bien, aquí nos ponen una fórmula. ¿El 2 miligramos por kilo entre kilogramo es de CBD más THC o es de CBD solamente? Es de CBD, 2 miligramos por kilogramo, y el THC debe venir al 0.3% su concentración. O sea, las matemáticas no siempre son lo nuestro en medicina veterinaria. Entonces, el CBD, el frasco de CBD va a venir a 40 miligramos por kilogramo, por ejemplo, ¿no? Tú lo que quieres dosificar para y en esos 40 miligramos, el 0.3% van a ser THC. Esa es la dosificación que está permitida en México legalmente. Cuando tú vayas a hacer la dosificación, en este caso, para estas patologías, puedes utilizar 2 miligramos por kilogramo con el THC al 0.5%. Sin embargo, hay patologías en donde se puede utilizar CBD 1:1. Quiero decir, 1 miligramo de CBD con 1 miligramo de THC en algunas patologías, en algunas neoplasias, dependiendo de lo que se esté buscando. Por eso es que ahora hay esas concentraciones magistrales, que tú las quieres específicamente para una patología y que requieres que sea en esa concentración porque sabes que le va a ir mejor al paciente. En México solo se puede comercializar cáñamo en esa concentración. De otra forma sería marihuana. Entonces solo utilizamos el CBD y el THC en esa concentración al 0.3%. También Entonces, creo que concretamente es 2 miligramos por kilogramo de CBD. creo que también es como dependiendo escuchando de que pláticas también como, no sé, Saúl Martínez o Carlos Castro, que mencionan que también es como dependiendo del tratamiento del paciente o lo que vayas a estar como enfocándote. Claro, porque a lo mejor si se trata, como les decía, ¿no?, de un cuadro oncológico, queremos una cosa. Si queremos controlar convulsiones, a lo mejor el paciente necesita más THC que CBD. Y estas concentraciones magistrales, que son las que tú solicitas al laboratorio que vengan de a 1:1, es lo que ese paciente convulsivo necesita. Entonces, sí, efectivamente, justo es que espero que en algún momento ya esté. Es que solo por todo lo demás no está regularizado y no se ha desbloqueado, ¿no? Pero ya debemos tenerlo a la mano porque es parte importantísima de la terapia para nuestros gatos. Ok, bueno, ya nos está dando aviso la plataforma que tenemos 15 minutos, si no, esto se corta. Okay. Vamos con la última pregunta que dice, en caso de procedimientos anestésicos, ¿hay alguna restricción o tiempo de retiro previo? No, en realidad, de hecho, lo que se ha visto es que a veces puedes utilizar hasta 30% menos de opioides
cuando tú estás utilizando CBD. Entonces, no tienes que hacer un retiro necesariamente. Lo que sí es que podrías calcular ligeramente por debajo tus opioides, porque se une a la proteína, porque los receptores son receptores de proteína G. Entonces, muchas veces son los mismos receptores a los que unen los opioides. Entonces, no necesitas retirarlo. De hecho, puede mejorar también la analgesia en los pacientes que van a entrar a un procedimiento quirúrgico. Y, pues, bueno, esa sería mi recomendación. Bueno, ya para cerrar el webinar, más que nada, antes con agradecer a Gempets, quienes forman parte también pues de esta plática, también la distribuidora Maiko, que es ahí donde también pueden encontrar la transmisión, va a estar en YouTube, en el canal de YouTube de Maiko Tecnología en Salud, así lo pueden buscar. También se ha hablado anteriormente sobre el uso de cannabinoides en los otros webinars. Y menciona Julio que pues este tema sí está muy estigmatizado por la sociedad. Sabemos que es como un tema muy controversial, pero como menciona Jessie, es una alternativa, es una gran herramienta yo creo que para todo el uso, tanto médico, independientemente cuál sea. Y hay casos y hay muchos estudios como los que nos compartió durante su presentación, en donde podemos avalar que la información y que el uso y que el tratamiento que vamos a estar utilizando con nuestras mascotas, pues es seguro. O sea, es muy, ya hay mucha información también y hay muchos casos. Por eso también yo creo que es muy importante que personas como ustedes médicos compartan sus casos, para que la gente se dé cuenta que el uso de de los cannabinoides, o en este caso del cannabis, es muy efectivo. Pues muchas gracias a Empets por esta invitación. Estoy de verdad muy, muy feliz de haber podido compartir esto con ustedes. Creo que los cuidados paliativos están bien olvidados, es algo que hacemos todos los días y gracias, Omar, por esta oportunidad de hablar de algo que me apasiona muchísimo y unirlo a la medicina basada en evidencia con el uso de fitocannabinoides. Ha sido de verdad placentero para mí preparar esta plática para ustedes. Espero que la hayan disfrutado como yo lo hice. Gracias a Maiko por la plataforma, a Deiko por todas las facilidades y pues bueno, espero que nos veamos pronto en otra plática de CBD. Sí, igual, Jessie, si gustas compartirnos la presentación, si la puedes agregar aquí en el chat antes de que corte la transmisión, estaría súper bien. O si no, mencionar tu correo para que igual puedan acercarse contigo directamente, y si tienen alguna otra duda o pregunta, pues con toda confianza. Sí, seguro. Mi correo es medivet, como médico y veterinario, medivet.jessica con J y doble S, @gmail.com. Entonces, sí, con gusto, todo lo que yo les pueda compartir, seguramente cuenten con eso. Yo se los haré llegar. Perfecto. Pues bueno, chicos, nos despedimos y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jessie. Gracias a ti, Moni, por todo. Bonita noche. Sí, seguimos platicando y pues te veo en CBDL. Sí, allá nos vemos. Sí, para seguir platicando. Muchas gracias. Seguro que sí. Bonita noche. Bye. Bye.